Tardes a todas las personas que nos acompañan directamente, a quienes nos siguen a través también del canal de YouTube y de la cuenta en Facebook Live, a nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura, la tercera que estamos dedicando al tema el boom latinoamericano, y en la cual vamos a comentar la obra Pantaleón y las visitadoras del escritor peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa. Considerado el escritor en idioma español más influyente del mundo en la actualidad, Mario Vargas Llosa obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el premio Cervantes en el año de 1994, año en que fue elegido miembro de la Real Academia Española, y el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Un año después fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España, y el año pasado fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esa institución, de la que es el primer miembro que no ha escrito obra en lengua francesa, a pesar de que habla con mucha fluidez de francés. Con respecto a la obra que vamos a examinar el día de hoy, les comento que después de la publicación de Conversación en la Catedral en el año de 1969, Vargas Llosa se distanció de los temas serios como la política y los problemas sociales. Raymond Williams, especialista en literatura latinoamericana, describe los años siguientes como los del descubrimiento del humor para el autor peruano, cuyo primer fruto fue precisamente esta obra de Pantaleón y las visitadoras del año de 1973. Con esta novela, que tuvo un primer tiraje de 100,000 ejemplares, Vargas Llosa comienza a cuestionar los problemas de la sociedad latinoamericana moderna, como las formas narrativas con las que intenta representarlos. El autor se modera en su afán totalizante y busca historias menos complejas para sus obras, aunque sí desarrolla en ellas cada vez más complejos recursos técnicos, como narrar en paralelo dos o más historias. Hoy tendremos el gusto de contar con la participación como presentador de un gran amigo de nuestro círculo de lectura, el doctor José Ramón Narváez Hernández, profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral, a quien le damos la más entusiasta bienvenida. Asimismo, en la moderación contamos hoy con la participación de la licenciada Verónica Méndez Pacheco, compañera de la Escuela Judicial Electoral, quien por primera vez nos está acompañando y a la que igualmente le damos una muy cordial bienvenida. Verónica Méndez nos hará el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestro presentador. Así que, Verónica, te cedemos el micrófono para que demos inicio a esta sesión. Muchas gracias, licenciado Millán. Muy buena tarde nuevamente. Es un gusto estar con ustedes en este círculo de lectura organizado por la editorial del Tribunal Electoral. Ya nos comentaba el licenciado Millán, este círculo el día de hoy estará dedicado a la obra Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, esta obra emblemática de la década de los 70, ambientada en Iquitos, Perú, sobre la creación de este peculiar, por decirlo menos, servicio para el Ejército y la Marina. Para comentar esta obra nos acompañarán el doctor José Ramón Narváez. También tendremos por aquí la presencia del doctor Eri Chávez, profesor de la Universidad Continental de Huancayo, y de la doctora Jacqueline Blanco Blanco. Entonces, vamos a comenzar con la presentación del doctor José Ramón Narváez. El doctor José Ramón Narváez es abogado, mención cum laude por la Universidad Panamericana, tiene un doctorado europeo por investigación en teoría e historia del derecho en la Universidad de Florencia, con mención honorífica
Fue investigador en América y en Europa, escribió para importantes revistas especializadas en diversos países, es profesor de grado y posgrado en varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subdirector de estudios históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en octubre de 2008 fue designado presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Además, ha publicado diversas obras, entre las cuales se encuentran La persona en el derecho civil, Historia de un concepto jurídico, Breve historia del ombudsman en México, Historia social del derecho y la justicia, Historia social de la defensa de los derechos en México y Problemas actuales de la historia del derecho en México, esta última como coordinador. Actualmente, sabemos, se desempeña como profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Así es que, sin más preámbulo, doctor, te dejamos el micrófono. Bienvenido. Gracias, Vero. Vámonos, recio. Estoy muy contento de estar esta tarde aquí. Como lo dijo mi querido amigo Agustín Millán, se va haciendo una buena costumbre. Veo rostros siempre gratos y conocidos. Me da gusto que volvamos a coincidir con Felipe Jiménez, pero bueno, no voy a nombrar a todas y a todos porque pues ya somos un grupo de amigos y amigas que venimos a platicar sobre estas obras literarias que nos va proponiendo nuestro querido Agustín Millán junto con la complicidad de su equipo para reflexionar sobre etapas literarias, sobre procesos históricos, tomando como pretexto alguna novela, alguna obra de la literatura, entonces adentrarnos incluso a los temas que nos preocupan a nivel personal, a nivel institucional, y pues es el caso que justo en esta idea de hablar del boom latinoamericano, se eligió a Mario Vargas Llosa y pues y dentro de esa elección resulté también yo electo como comentarista de la misma. De inmediato pues me puse no solo a desempolvar la novela, que no sé si les habrá resultado curioso porque muchos de nosotros leímos esa novela hace años, justo porque formaba parte de una lista de obras imprescindibles para entender la literatura latinoamericana. Y ahora, después de releerla, yo decía, es que leer Pantaleón y las visitadoras en 2022, o sea, es otra cosa absolutamente distinta. O sea, no sé qué pasó de ese tiempo para acá. Ahorita incluso voy a hacer mención a algún asunto también como emocional o emotivo respecto a eso. Y claro, entonces resulta un poco incluso así choqueante, como se dice hoy coloquialmente, releer en 2022 esa obra. No solo desempolvé la novela, sino que empecé a hacer como sinapsis con muchas cosas, a propósito de eso que estoy diciendo, y al final de ese proceso me encontré con que pues casi siempre estos temas sobre Vargas Llosa los aterrizo con Eddie Chávez. Eddie Chávez es un profesor peruano que es analista de la cultura popular y con él hemos tenido muchas pláticas o discusiones a propósito de la, ¿cómo podríamos llamarle, no? De la actitud pendular de Vargas Llosa, o sea, de lo polémico que es este personaje, de la incidencia que tiene en la vida política peruana, que no es para todos desconocida, e incluso en la vida política mexicana. Entonces, siempre estamos discutiendo sobre Vargas Llosa con Eddie, y es uno de los más grandes expertos en concreto de la novela de Pantaleón y las visitadoras, porque además siendo presidiendo ambos el instituto, la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, esta obra ha tenido 2 adaptaciones cinematográficas, pues era obvio que había como que hacer referencia a todo ello, y por eso me tomé el atrevimiento y fue bien recibido por los colegas de invitar a Eddie. La otra es la profesora Jacqueline Blanco de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia. Lo de Jacqueline es fortuito, es coyuntural, es tremendamente interesante, ¿no?
ya nos ha pasado que cuando yo vengo aquí a platicar, no vengo como que en la función de comentador absoluto, ¿no? O sea, trato de tender estas sinergias, de invitar a otras y a otros que se sumen al diálogo. No sé si se acordarán cuando vinieron los colegas de la UNAM, Manuel de J. Jiménez y Nidia Alba Morín, ¿no? Entonces, y porque sé que además aquí hay grandes lectoras y lectores, o sea, que incluso tienen otras perspectivas, otros enfoques. Entonces, yo solo voy a decir de manera muy breve y puntual, así unos bullets, unas reflexiones, unas claves hermenéuticas, para ver si obviamente me ayudan todos los que están aquí, y en especial pues Eddie Chávez y la profesora Blanco. ¿Por qué dije que lo de Jacqueline es coyuntural y tremendamente afortunado? Jacqueline de unos 2 años para acá, yo digo que ya de más tiempo, pero de 2 años para acá como que se hizo más evidente que tomó como tema de estudio, o está tomando como tema de estudio, la violencia de género en el conflicto armado colombiano. Ella dice que esto va a ser un tema que va a desbordarse, que vamos a encontrar en muchos otros países y que conviene irlo analizando en todo esto que llamamos justicia transicional. Va a ser un tema que va a marcar a esta generación, y es una especialista justo en esto de violencia de género en el marco de los conflictos armados, pero además pues ella procede de una universidad que es militar, o sea, es decir, donde hay un constante debate sobre estos temas, y las milicias, ¿no? Y la milicia, ¿no? Entonces, siempre terminamos, pues, discutiendo sobre estos temas, y me parecía que era oportuno que también ella estuviera para que justo lleváramos a Pantaleón y las visitadoras a ese escenario que es el más complejo. Agradezco muchísimo a Vero que esté aquí, lo comentábamos ayer. Me parece que no va a ser sencillo abordar una obra así, porque vamos a decirlo rápidamente para, no deshacernos de ese tema, pero para ser más honestos, o sea, para entrar a este tema de la honestidad. Pantaleón y las visitadoras en la década de los 70s, justo cuando casi todos los países vivían dictaduras militares, y en México vivíamos la guerra sucia, y que incluso cuando nosotros nos jactábamos frente a Vargas Llosa de decir que no habíamos tenido una dictadura, en realidad él dijo que sí y que era perfecta, porque nosotros habíamos logrado institucionalizarla y que era una cosa surrealista. Pues eso estaba pasando en los 70s, pero más allá de eso, digamos, todavía es una generación en la que se nota pues, un poco de misoginia, o mucho de misoginia, porque al final el tema, o sea, hoy podría ser eufemístico, y creo que eso es Pantaleón y las visitadoras, ¿no? O sea, esa parte de la novela donde los militares insisten a todos los que están colaborando con el proyecto, que retomen los términos técnicos en los que se está nombrando las cosas, ¿no? Entonces, no es prostitución, no son prostitutas, son visitadoras, ¿no? Incluso hasta las camas las tienen que nombrar de otra forma, emplazamiento. Entonces, claro, o sea, esta idea del eufemismo me parece que es justo lo que habría que discutir a fondo, porque en realidad en realidad el tema es la trata de personas, ¿no? O sea, el tema es ese, el tema es algo tremendamente lastimoso y terrible, ¿no? Que corresponde, pues sí, a una cultura patriarcal dominada por un militarismo, y me parece que la crítica alcanza no solo para el ejército, sino para todas las instituciones del Estado, de lo que hoy llamamos Estado fallido latinoamericano, porque de alguna manera, o sea, ya sabemos todos la historia, pero sí lo tengo que remarcar para que nos enfilemos hacia este análisis que les estoy proponiendo. Vargas Llosa venía haciendo lo que se llama novela social, ¿no? O sea, es decir, pues tomaba algunos temas y como él siempre tuvo este filón periodístico, pues lo que quería hacer era hacer
digamos, asumir un lenguaje un poco más histórico, un poco más informativo. Y él lo dice en las primeras líneas de la introducción a Pantaleón y las visitadoras. Con este tema no me fue posible. No me fue posible porque o sea, me di cuenta que era una farsa. O sea, me di cuenta que eso, que era surrealista, o sea, que era una cosa alucinante, y entonces el género que decide utilizar es la sátira, ¿no? Y de alguna forma se vuelve una parodia, insisto, no solo de la milicia, sino del Estado. Él le interesaba parodiar la milicia porque él mismo la había sufrido como estudiante en su momento, y es un tema que tienen otras novelas como Los Cachorros o la Ciudad de los Perros. Es un tema que es recurrente, ¿no?, en su literatura. Pero, a ver, el elegir que la novela fuera construida no a partir de un interlocutor que va narrándola, sino de diversas voces, y sobre todo hacerlo a través de estos memos, de estos oficios, de esta comunicación oficial, ¿no?, que resulta chocante y por tanto resulta ridícula en algunos puntos, ¿no? Es justo eso o sea, lo que me parece interesante. Es decir, superando el eufemismo, pues nos acercamos a una novela donde la mujer se cosifica, y donde quizá Jacqueline nos explicará mucho más de esto que llaman hoy la filosofía del cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer se vuelve territorio, y donde el territorio se vuelve el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, eso de alguna forma, me parece a mí, Vargas Llosa no lo vio venir. O sea, es decir, él hace una novela que resulta hasta cierto punto ligera, que todo el mundo dice, me reí muchísimo, la leí rápido, ¿no? Pero fui sacando conclusiones, pero insisto, leída en 2022, me parece que entonces empieza a ser, o sea, debiéramos darle otra lectura distinta, porque, claro, o sea, se trata de la, ¿cómo podría llamarlo, no? O sea, de la gran capacidad de la burocracia latinoamericana para hacer las cosas mal, bien. A ver si me explique, ¿no? La gran capacidad de los estados latinoamericanos para hacer las cosas malas, las cosas injustas, las cosas incorrectas, bien hechas, muy bien hechas. Y esto me parece que entonces tendría que ser un grito desesperado, o sea, tendría que constituirse hoy como un ejemplo de eso, un grito desesperado desde la cultura y desde la literatura a nuestras sociedades para decir, ¿qué pasó, no? ¿Por qué nos extraviamos? ¿Y por qué siguen siendo las cosas así hoy después de tantos años, no? O sea, ¿por qué no hemos superado ese problema? No lo hemos superado. El problema pues eso, de la militarización, de la jerarquización, de la verticalización, de considerar más importante a las instituciones que a las personas, y todo esto no lo hemos logrado superar, me parece. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza la entrevista que le hice a don Felipe Casals, que falleció apenas hace unos meses, y Felipe Casals en el documental Digna hasta el último aliento, entrevista a uno de los grandes generales del ejército mexicano para preguntarle sobre Digna, ¿no? Y este general dice una cosa que es escalofriante, es tremendamente escalofriante, ¿no? Él básicamente dice que los crímenes de Estado son constitucionales. O sea, él básicamente dice, lo de Digna tenía que suceder, y muchas otras cosas que suceden en el Estado mexicano son necesarias porque el Estado, el ejército mexicano a nivel constitucional, su primera obligación es mantener el orden. ¿No? A costa de lo que sea. Y les cueste o no a ustedes civiles entenderlo, o sea, el tema es que nosotros cumplimos a cabalidad esa orden.
lo que tendría que venir es una reforma constitucional para que eso estuviera en la Constitución. O sea, para que se sintonizara eso, ¿no? Es escalofriante. Yo, de hecho, en la entrevista le pregunto a Felipe Casals, ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo para que ese señor ahí dijera esas cosas, ¿no? Me dijo, tú no sabes las cosas que puede hacer una cámara, ¿no? O sea, cómo la gente puede abrirse cuando ve una cámara y empieza a desahogarse. Entonces, con Pantaleón y las visitadoras me pasó un poco esto, ¿no? O sea, este fenómeno, ¿no? O sea, este fenómeno de que, pues, como dice, ¿no? Llorar y reír, ¿no? O reír y llorar, ¿no? Te estás riendo, pero en el fondo, o sea, estás viendo pues, que ríes de nervios, ¿no? O sea, que no debiera ser así las cosas. Y entonces vas viendo, por eso decía la novela de otra manera, ¿no? O sea, mientras que cuando yo la primera vez que la leí, Pantaleón Pantoja resulta casi un antihéroe, ¿no? Ahora no. O sea, quizás es el signo más repugnante de nuestros sistemas, ¿no? O sea, Pantalilandia, ¿no? Y este antihéroe que convence a todo mundo, que seduce a todo mundo. No sé si me explico, ¿no? O sea, que se vuelve eso, ¿no? Un doble moral porque por un lado se le escoge porque cumple con el código, porque tiene toda esta cultura marcial, porque está de acuerdo con la ley, porque no sé qué. O sea, ahí se le por eso se le elige, porque es un gran administrador, porque sabe hacer grandes proyectos, ¿no? Pero justamente donde los números, los proyectos, los programas, las estadísticas toman como cosas a las personas, ¿no? O sea, y donde se llega a esto de es un servicio a la patria, ¿no? O sea, perdón, te iba a decir pero, o sea, te tienes que dejar joder porque es un servicio a la patria y convencer a las personas de que es así. No, eso es banalidad del mal, no sé si me explico. O sea, eso es Hannah Arendt a la 35ª potencia, ¿no? O sea, es decir, cumplí yo cabalmente con lo que se me encomendó. ¿No? Una misión secreta, además, casi de espionaje, James Bond, ¿no? O sea, es esa cuestión, ¿no? O sea, Vargas Llosa genera ese antihéroe que es el Varguitas de la tetralogía de Luis Estrada, ¿no? Y que a nuestra generación le fascina, ¿no? Esa capacidad para, o sea, todo el mundo quiere llegar a Pantaleón Pantoja y obtener sus favores, ¿no? Y todo el mundo cómplice de una red de trata. Ese me parece que es el tema, ¿no? De hecho, en la película hay una escena en la que el padre, ¿no? El capellán del ejército le dice, ¿qué quieres convertir al ejército peruano en el más grande burdel del mundo? Y sí, pero no le llamaban así, ¿no? Le llamaban programa, proyecto, eso, el eufemismo, ¿no? Bueno, esas son las claves de lectura que yo les quería proponer, más allá de lo fascinante que es el estilo de Vargas Llosa, que es maravilloso para engarzar estas diferentes formas de hablar, ¿no? Porque cuando habla el capellán, habla desde un lenguaje, pues eso, rimbombante, por decirlo así, ¿no? Cuando hablan los soldados, incorpora acentos, incluso por ahí cuando hablan algunos asiáticos también se nota, ¿no? O sea, tuvo esta genialidad para hacer eso. Yo lo conecté, esta forma de escritura, a mí me gusta mucho Jorge Ibargüengoitia, ¿no? O sea, el manejar la sátira no es fácil, la maneja él de manera magistral, creo que eso está muy bien, ¿no? Y lograr hacer una crítica que entonces era muy complicada a una institución que era tan poderosa como el ejército peruano, pues no debió ser fácil, ¿no? Después, obviamente, toda esta parte bucólica interesante sobre Iquitos, sobre el Amazonas peruano, todas esas descripciones, o sea, creo que también es interesante.
y ya ahí jugando un poco con el texto literario y las adaptaciones cinematográficas, pues obviamente llevó a hacer me parece que una de las mejores películas también del cine peruano hecha por Lombardi, la segunda versión donde Del Solar hace maravillosamente bien a Pantaleón Pantoja, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas cosas, o sea, se convirtió, como dicen ahora, en un universo, ¿no? Porque las adaptaciones cinematográficas, el guión incluso de la versión del 75 en la que participó el propio Vargas Llosa, ¿no? Todo esto como que se vuelve casi parte de una especie como de realismo mágico en algún punto, ¿no? Porque llevó a la reducción al absurdo su planteamiento. O sea, efectivamente logró, como dice la novela, ¿no? Logró hacer de este proyecto el más exitoso del ejército peruano, ¿no? O sea, por eso utilicé esa frase, ¿no? O sea, ¿cómo somos tan buenos para hacer las cosas malas, ¿no? Tomo también justo otra analogía con un caso mexicano, que es el caso de Rosendo Radilla, porque cuando en el documental, cuando la Corte Interamericana condena a México y le dice tienes que encontrar el cuerpo de Rosendo Radilla, hay un militar que dice, eso es imposible. Es imposible. O sea, usted no sabe la extensión de terreno que tendríamos que peinar y la tecnología que tendríamos que usar para encontrarlo, ¿no? Y entonces quien lo entrevista le dice, pero ¿y cómo para desaparecerlo? Sí, o sea, lo hicieron maravillosamente bien, ¿no? O sea, cuando se trataba de eso, o sea, eran expertos, ¿no? En desaparecer pueblos enteros en Guerrero, y cuando hay que buscar a una persona, no se puede, simplemente no se puede, ¿no? Por último, creo que esto se liga muchísimo a campo algodonero. O sea, si ya me exigen un poquito como es alargar la analogía, creo que el tema que tiene que ver con todas estas mujeres que resultaron violadas por el ejército en México y que fuimos condenados por ello por la Corte Interamericana, creo que viene muy bien a colación, ¿no? En la propia película del 2000, así comienza la película. O sea, es maravilloso porque traveling, ¿no? Donde va entrando Pantoja a las oficinas del ejército y va recorriendo estos pasillos, y después se escucha al periodista corrupto decir que está muy grave la cosa porque el ejército está violando, ¿no? Mujeres. Que en la novela, bueno, pues ya se entiende que son las mujeres indígenas y hay todo un tema ahí intercultural y una cuestión de enojo de la población que está ahí, ¿no? Y luego toda esta farsa que se detona de que quizá echarle la culpa a los productos que consume la población de ahí, que eso es justo, eso es lo misógino, ¿no? Eso es lo patriarcal, ¿no? Sí, pues es que la violó porque, pues, ¿qué iba a hacer el pobre hombre, no? O sea, estaba que explotaba y porque come estas cosas o porque consume estas cosas y pues tenía que, ¿no? Porque venía vestida así o porque salió a tal hora. O no sé, eso es lo que quizá me molesta de esa parte, ¿no? Y entonces incluso Pantaleón Pantoja sugiriendo que no se vendan esas cosas, y me sonó mucho, obviamente, a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que no se vendan esas cosas fuera, pero que el ejército las administre. Porque cuando empiece justo el ejercicio, nos van a servir para que los soldados terminen antes y podamos llegar a los números deseados, ¿no? Entonces, bueno, pues también una metáfora con la droga, ¿no? O sea, bueno, allá afuera que no se comercie, ¿no? Pero bueno, aquí adentro puede que nos sirva para algo, ¿no? Tremendas imágenes la que nos deja Pantaleón y las visitadoras. Dice Eddie Chávez, las visitadoras prestan un servicio a las Fuerzas Armadas, no menos importante que el de los médicos, los abogados, los sacerdotes asimilados. Ve vivorear al rayo entre nubes plumizas, espera y oye el estruendo del cielo el capitán Pantoja. Con su perdón, mi general, pero es así y se lo puedo demostrar. Capitán del Ejército, Pantaleón Pantoja, es la novela Pantaleón y las visitadoras de Mario Cabellosa. Gracias por compartirnos esta lectura. Bueno, yo me callo entonces
y si me ayudas, Vero, a moderar y quizá, pues no sé, ceder la palabra a quien así lo desee, yo estoy aquí para conversar. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias a ti, José Ramón, por estos apuntes. Y también esta burla que, por ejemplo, mencionabas por ahí al final de tu participación, no solo al ejército, no solo a la propia sociedad conservadora, pero al mismo tiempo doble moral, sino también a la propia noción de la hombría en el propio libro, ¿no? Cuando menciona como tenemos una estadística, ya tenemos numeralia de la cantidad de prestación de servicios que se requerirán, pero al final pues se requirió un menor tiempo, ¿no? Porque nos dimos cuenta que era tal la necesidad humana de nuestros militares que pues requerimos menor tiempo. Y al mismo tiempo hace este juego o pues sí, esta crítica o esta burla a la idea de la obtención de sexo como una necesidad natural e incontrolable, ¿no? De los hombres. Una vez más, reiterando lo que decías por ahí de esta visión misógina, patriarcal de la obra. Bueno, voy a presentar por aquí al profesor Eddie Chávez, quien también nos está acompañando en la sesión esta tarde. Voy a leer su síntesis curricular. Eddie Chávez Huanca es abogado por la Universidad San Martín de Porres, egresado de la maestría en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, dirige la serie Cine y Derecho, dirige también la colección Pensamiento Iberoamericano, ambas se publican en Lima, Perú. Miembro colaborador en el Grupo de Historia del Derecho del Instituto Riva Agüero de la PUC, miembro del Instituto Latinoamericano de Historia y Derecho, es también miembro del comité editorial de la revista Transversos de la Universidad de Río de Janeiro, colaborador del sitio virtual Páginas Libres y actualmente realiza actividades de investigación para la editora jurídica Grigey y se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Continental de Huancayo. Profesor Eddie Chávez, el micrófono es todo tuyo. Verónica, muchas gracias, José Ramón y cada uno de los presentes, gente tan distinguida y tan variada, ¿no? Jóvenes y amigos mayoritariamente de México. Muy contento de que me hayan invitado. Hablar de Vargas Llosa es hablar de polémica, o sea, es un hombre público, ¿no? Es un hombre cosmopolita y le gusta vivir en aprietos, ¿no? Yo en algún momento lo llegué a tener como antipático, ¿no? Y también refleja un poco ese origen arequipeño, ¿no? De orgullo y amargura al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa idea del regionalista orgulloso y al mismo tiempo amargo, ¿no? Como si el volcán Misti siempre lo hubiera tenido al frente como algo que no hubiera podido conquistar. Pero de ahí se hace español, ¿no? De ahí viaja por el mundo y de ahí se hace un ciudadano del mundo. Él sabía con quién andar desde pequeño. Él sabía con quién andar. O sea, no, él tenía claro, ¿no? Qué es lo que quería hacer. Pero yo voy a decir, como Carlos Alberto Montaner, el cubano, que ser Vargas Llosa debe ser algo difícil. Debe ser difícil ser Vargas Llosa. Creo que es más fácil ser Eduardo Galeano, ¿no? Y caerle bien a la gente o a la mayoría de la gente, hablar bien, ¿no? Pero a él le gusta la polémica, ¿no? O sea, le gusta la confrontación. Él es un reflejo también de una generación que además de talento, además de una suerte de mafia y de oportunidad para la visibilización de la literatura latinoamericana, pues han tenido suerte también, ¿no? Es importante, el mismo Mario Vargas Llosa dice 4 elementos para poder triunfar en el mundo literario, ¿no? O sea, tener talento, tener un buen editor, tener amigos en el extranjero, ¿no? Y saber con quién andar, más o menos así, ¿no? Eso está en el pez en el agua. Porque detrás de Vargas Llosa había gente muy talentosa también, pero que no tenía la oportunidad que él logró con mucho trabajo, naturalmente. Él es un escritor profesional, ¿no? O sea, no es un intelectual que agarra algo que le gusta y dice, ay, voy a tratar de esto porque tengo mucha cultura. Él no hace eso. O sea, si uno lee sus memorias en el pez en el agua, ahí señala 4 cosas que él va a hacer y las cumple, ¿no? Es alguien muy disciplinado. Ya tiene ya sus 83 años más o menos.
pero también él muestra pues lo que le hubiera gustado vivir, ¿no? Creo que a diferencia de Gabriel García Márquez, que muestra lo que ha vivido, ¿no? Pero sí, Vargas Llosa también ha vivido como le ha dado la gana. Conoce mucho de la historia de los cachacos, tanto de los militares, ¿no? A nivel personal, familiar. Él mismo ha sido, de alguna manera, un estudiante militar porque fue egresado del Colegio Militar Leoncio Prado, que es la inspiración para hacer una de sus novelas que es emblemática en esto que se conoce como el boom latinoamericano, ¿no? Que José Donoso escribe, que Fernando Tola de Javich y Patricia Grieve escribe, hay un montón de información sobre eso, ¿no? Pero básicamente es un punto visible de este momento donde una gran parte del talento latinoamericano se vuelve cosmopolita, ¿no? El epicentro era Barcelona, Carlos Barral es una figura muy importante para llevar adelante todo esto, en fin, ¿no? Entonces, él conocía bastante sobre la vida militar, pero también como escritor profesional se documentaba, ¿no? Le criticaban mucho al inicio que tuviera una visión provinciana de las cosas, porque si uno ve las novelas de Vargas Llosa en las primeras ediciones, acompaña un mapa en la primera hoja, ¿no? Como para decir, oye, acá está la Amazonía peruana, oye, acá está Lima, pero eso ya va dejando, los editores lo van dejando de lado, ¿no? Y también, ya entrando a la novela Pantaleón y las visitadoras, es y lo que Vargas Llosa también dice, yo invito a que lean El pez en el agua, porque hay varias confesiones que van más allá de lo que él dice en la historia secreta de una novela, ¿no? De que, o sea, él es ¿cómo se dice? Él es autobiográfico. O sea, él es autobiográfico porque si ustedes ven al Sinchi, el periodista que está en Pantaleón y las visitadoras, es un poco de él y es un poco del periodista miserable que probablemente tuvo cerca en más de una oportunidad, ¿no? El que vende su pluma, el que se regala, o el que se regala al poder de turno, ¿no? ¿Ya? Y también hay algo que me llama la atención, ¿no? Hay una intelectual peruana, ella también tiene mucha edad, Marta Hildebrandt, ¿no? Es una lingüista muy respetada aquí. Ella decía que cuando yo leo obras de Vargas Llosa, decía, yo leo pornografía. Y yo voy a decir que es cierto, porque hay un párrafo, uno agarra cualquier novela de Vargas Llosa, y hay un párrafo donde él hace como una suerte de masturbación mental, ¿no? Que estás yendo así en línea recta y te mueve para todos lados, ¿no? Entonces, tiene esa característica que seguramente los expertos se identifican con alguna suerte de escritores franceses, ¿no? Eh, el tema de la prostitución no es nuevo en la novela de Vargas Llosa, no es nuevo, o sea, o el tema, ¿cómo se dice? No sé, en México, el cacerismo, o la gente que va a buscar placer sexual, no sé, varones o mujeres, no lo sé, o sea, no es nuevo, se toca en gran medida en los cuadernos de Don Rigoberto, él mismo confiesa, ¿no? Que de este muchacho, que con el primer premio que se gana por una obra de teatro, la platita que le dieron de frente se fue a la Casa Verde, ¿no? A ejercer sus necesidades. Él también señala de que el chantaje, por ejemplo, ¿no? El chantaje o la parodia sobre los militares es un tema recurrente, pero en algún momento él lo deja. Por ejemplo, después de la fiesta del Chivo, él se calma, ¿no? Ya no toca mucho el tema de las dictaduras. Quizás porque podría ser su obra más lograda en el tema de los militarotes y los cachacos, el tema de la fiesta del Chivo. Podría ser, ¿no? Él también muestra de que respecto a la Amazonía peruana tiene muchos muy bellos recuerdos. No se olviden que Vargas Llosa, cuando pierde las elecciones presidenciales en los años 90 en el Perú, él se va bastante dolido del Perú, se va muy dolido porque se nacionaliza español, en fin, ¿no? Entonces, pero él dice, no, pero de la Amazonía yo guardo buenos recuerdos, es gente alegre, gente pintoresca, y cuando alguien viene y se acerca siempre existe fiesta en este lugar, ¿no? Hace ese pero, ¿no? Esa coma y después explica. Sí, pues en el Perú me pasó esto, pero en la Amazonía es gente alegre, gente simpática, ¿no? Hace ese énfasis, ¿ya? De los recuerdos. Luego, yo estaba escuchando a José Ramón y es interesante, ¿no? Como cuando él explica sobre lo que él comprende hoy día de la novela, yo escucho hablar a alguien más de hoy,
O sea, ¿no? Que la vitalidad que le da novela es para hablar de los temas presentes, ¿no? O sea, la novela le está dando más ideas de hoy que del momento probablemente que se ha escrito, ¿no? Es como una emancipación de la obra con el autor. No solamente caricaturiza al militar, ¿eh? En Pantaleón y las visitadoras también muestra un militar eficiente, ¿no? Este era un gran administrador, era un gran organizador, y no le tenía repudio al tema de identificar como servidores del Estado a las visitadoras, ¿eh? Lo tenía bien claro, ¿ya? ¿El problema cuál era? ¿No? Un tema que se habla pues en los perímetros de lo que podría considerarse el orden público y las buenas costumbres, cuando no se tiene claro qué hacer con el negocio sexual, ¿no? Es decir, dejarlo tibio, ¿no? No si estar a favor o en contra de una zona rosa. ¿Qué hace? Él habla del desmedido apetito sexual que podían tener los militares destacados en las zonas de frontera, en zonas calientes, ¿no? O sea, la temperatura en la Amazonía peruana, en la zona donde él lo desenvuelve su historia, pues son 32, 34 horas, que para mí es bastante, ¿no? ¿Ya? Luego, una de las justificaciones para contratar, para llevar adelante su labor como administrador del servicio de visitadoras, es la elevada tasa de embarazos que se está dando pues, en esa zona, ¿no? Del Perú. También se habla de violaciones, ¿no? Y también se usa frases que no sé si se siguen usando, ¿no? La gente es muy caliente en la Amazonía. La gente es muy caliente, ¿no? Y se necesita aplacar esos apetitos. Y entonces le encargan a Pantaleón establecer el servicio de visitadores. Existe un servicio de visitadores, pero no sé en profundidad cuál será el rango legal, ¿no? Clase 7 le dicen, o le decían en las Fuerzas Armadas. No sé hasta qué punto eso continúa o fue algo hecho por debajo de la mesa, ¿no? ¿Ya? Luego yo advierto de la novela que es bastante divertida, realmente. Creo que es de las cosas más divertidas que Vargas Llosa ha escrito, en tono de correspondencia en muchos momentos, ¿no? A la prostitución en esa época en la que Mario Vargas Llosa escribe se le ve como un mal menor. Esa es la impresión que yo me llevo después de haber terminado de leer la novela. O sea, dice, no, es como una cosa menor. Los militares dicen, bueno, no, ahí está, encárgate de ese servicio, ¿no? Para que se acaben esos problemas de embarazos. Y ahí se van construyendo las dicotomías respecto a la mujer, ¿no? ¿Quién sería la mujer respetable? ¿Quién sería la mujer pública? Y ya son ya puntos conocidos en las novelas de esa época, ¿no? Ya esa de cuál es la mujer ideal, cuál es la mujer que hay que tener escondida, en fin, ¿no? Luego también otra cosa que es interesante y que ha sido motivo para que muchos abogados escriban de esto, porque esta novela se ha comentado jurídicamente en varias oportunidades, los controles sanitarios, ¿no? O sea, no solamente cuida a sus tropas, sino también cuida a sus visitadoras, ¿no? O sea, no es una discriminación de alimentar a las tropas, ¿no? Con mujeres, sino dice, oye, no, las damas también tienen sus horarios de trabajo, hay que regular el tema de la sanidad, en fin, o sea, tiene una visión completa de las cosas, ¿no? Que seguramente para los que no han tomado en serio o los que toman como algo de lo que no hay que hablar, dice, ¿qué responsabilidad te asumes con un tema tabú, ¿no? Que no debería preocuparnos, pero él se preocupa, ¿no? ¿Ya? Sobre el control sanitario, sobre la prostitución, sobre los embarazos y sobre la dignidad de las trabajadoras son los temas centrales, y también sobre la contractualización del servicio, ¿no? Sobre la contractualización del servicio. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones? Hay que insistir en leer nuestra literatura. Puede sonar muy trillado, muy demagógico, pero debemos insistir en leer nuestra literatura. Yo siento todavía, al menos hablo en primera persona, todavía un desmedido eurocentrismo, ¿no? Conocer muy bien quizás cosas universales, pero también por mucho tiempo estas cosas se han visto como algo menor. Yo creo que eso hay que seguir insistiendo en leer nuestra literatura para conocernos más, ¿no? Luego, en el tema de Vargas Llosa, bueno, no se agota pues en Pantaleón y las visitadoras escrito. Las versiones cinematográficas de sus películas, de sus novelas, han sido muy buenas. Esa es la impresión que yo tengo. Que desde un punto de vista de la crítica, o sea, de la idea de si me gusta o no me gusta, yo creo que tiene su nivel, ¿no? Como La ciudad y los perros, el propio Pantaleón y las visitadoras. ¿Qué podría decir yo de Vargas Llosa? Que no está hecho para que uno lo quiera, ¿no? No está hecho para que digas, oye, sí,
qué bien este señor lo que escribe, es polémico y eso le gusta. O sea, es una gran contradicción. Escribe contra la civilización del espectáculo, pero sale en la revista Hola, ¿no? En la portada. O sea, es un hombre lleno de contradicciones, pero también de mucho talento, ¿no? Y yo le tenía cólera, ¿no? Le tenía cólera, pero es antipático, como les digo, pero el Perú el año pasado una vez más tiró los dados, ¿no? Sobre la mesa para ver qué va a hacer con su futuro y él de alguna manera mostró su perdón contra la familia Fujimori. O sea, a mí me sorprendió muchísimo eso. ¿Por qué? Porque los Fujimori a Vargas Llosa le han hecho y le han deshecho lo que han querido en los 90. O sea, lo que ahí iba a quedar era odio. Pero Vargas Llosa agarra y dice, bueno, es hora de pensar en el Perú y no pensar en uno mismo. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? De que dejó de lado sus odios, o los odios generados también por todo lo que le habían hecho a él, ¿eh? O sea, no es poca cosa, o sea, realmente es bastante. Y finalmente deja de lado sus intereses personales para defender las ideas que él siempre expresa, ¿no? En la llamada de la tribu, cuando se reúne a conversar con los liberales latinoamericanos, ¿no? Que es la libertad, el nombre que también le puso a su movimiento, ¿no? Libertad. Y creo que en esta novela muestra también esa huella del liberalismo clásico, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tus aportaciones, profesor Eddie. Por acá nos escribían en el chat, Marcos Platas nos escribe, de Pantaleón, como esta figura indomable, pasa a ser Pantalenón, ¿no? En esta alegoría hacia los burdeles, la trata, la prostitución. Pero algo que mencionabas, profesor, era también el tema de los términos utilitarios, ¿no? De la buena administración desde el propio ejército de este servicio de visitadoras y entonces también cómo se les toma en cuenta con el tema de la sanidad, pero también el cobro, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que se le va a otorgar al ejército de las ganancias, pero también cuál va a ser el pago para las visitadoras o la propia protección que le brinda el Estado a las visitadoras con este servicio, ¿no? Que ellas, la forma en la que lo narra Vargas Llosa es un poco desde la voz de las visitadoras como pues tenemos un trabajo seguro, ¿no? Si estuviéramos en algún otro lugar no tendríamos las mismas condiciones, no sabríamos si vamos a trabajar o no, las personas nos golpean, ¿no? Por ahí también como esta violencia que forma parte de la propia prostitución, pero también por ahí mencionaban el tema de pues conviene, en términos utilitarios convenía estar más dentro del servicio de visitadoras del ejército que estar fuera de él. Bueno, ahora demos paso a las aportaciones de la profesora y doctora Jacqueline Blanco, de quien voy a leer su síntesis curricular. Es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, tiene un máster en Historia y es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada, es líder de la línea de Historia del Derecho del Grupo de Investigación Derecho Público de la misma universidad. También es vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y del Instituto Colombiano de Historia del Derecho. Bienvenida, profesora Jacqueline, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos, para todas. Un gran saludo a mi amigo José Ramón y gracias por la invitación. Y bueno, ya hace unos años que fui vicepresidenta del instituto, ahora soy la vocal para Colombia. Bien, la invitación a participar en este conversatorio me llegó hace apenas 2 días, tal vez, que nos encontramos en otro evento académico con el doctor José Ramón. Y pues a mí me pareció muy interesante el tema y esto lo cuento porque realmente no tuve el espacio para releer el libro, que lo leí siendo muy jovencita, cuando era obligación leer a Mario Vargas Llosa, pero también leer a Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad. Son como 2 autores que siempre han estado, aunque son muy distantes y fueron muy disímiles, pero los tenemos en la misma línea de interés por la lectura. Me gustan mucho las obras de orden histórico, social, político, latinoamericano, y sobre todo estas que corresponden al realismo mágico, porque
tienen mucho que ver con esa realidad social que en un momento determinado no podía contarse, no podía hacerse pública. Y es un poco lo que le pasó a Dostoyevsky en Rusia, cuando empieza a amenazar el sistema zarista a la sociedad, y entonces los autores y los escritores empiezan a criticar el sistema político del momento, pero por las amenazas del gobierno zarista tienen que empezar a escribir en clave, entonces lo hacen escribiendo en novela, y ahí tengo una obra de Dostoyevsky que es bien interesante, que se llama La ratonera, y muy concreto el episodio de la prostituta y el hombre del subsuelo, donde está contando cómo Rusia se cae cómo está llegando al fondo, y Rusia pues es la prostituta de este cuento. Y hago esta similitud porque este realismo mágico en el que se desarrollaron tanto Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa, pues nos van a contar la crisis de sus países en su momento, pero también muy disimulada a través de una novela que para ese momento histórico pues no representa un discurso político gravísimo. Sin embargo, todos sabemos que en el caso de Gabriel García Márquez pues tiene que salir de Colombia, se va para México precisamente, se va a vivir allí, y aquí en Colombia pues fue, si no se va, es un preso político colombiano, infortunadamente. Entonces, ese trasfondo que tienen estas obras es maravilloso por todo lo que puede representar en materia de historia social y política para América Latina. La obra de Mario Vargas Llosa, si es vista desde un componente muy crítico, muy político, muy social, pues es una obra muy vigente. El tema de las violencias sexuales son absolutamente vigentes, y en este momento tendríamos que detenernos un momento para revisar lo que está pasando en Ucrania y todas las voces que han venido elevando las mujeres de Busha para decir las violencias sexuales que los rusos están cometiendo contra ellas. Los rusos precisamente, que tienen una historia de violencia sexual en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando entran a Alemania y hacen toda una serie de desastres en materia de violencias sexuales, y de donde podemos tomar como referencia un libro que se titula Una mujer en Berlín, que es una mujer que escribe su historia de cómo fue violada, cómo fue accedida por estos ejércitos rusos, y es anónima. La mujer nunca quiso decir quién era, pero es su propia historia, y además un poco para mostrar que si bien los rusos pusieron fin a este periodo de nazismo, pues también entraron a acabar mucho más lo que estaba acabada la sociedad alemana. Y entonces, como es tan vigente esta temática de violencias sexuales, yo quiero tocar 4 elementos que puedo identificar en la obra de Vargas Llosa, y son precisamente las violencias sexuales. Yo denomino violencias sexuales a todas las manifestaciones de violencia que pueden sufrir las mujeres en unos escenarios específicos. No trabajo la violencia intrafamiliar, trabajo las violencias sexuales en los marcos de conflictos armados, y entonces uno puede ver que las violencias se traducen desde los tocamientos, desde la desnudez forzada, hasta actos fuertísimos como puede ser la prostitución forzada, como puede ser las violaciones, los empalamientos y finalmente la muerte. Cuando hablamos de violencias sexuales, las estadísticas tienden a decir tantos homicidios de mujeres. Lo que pasa es que previamente no se ha dicho cuántas veces esas mujeres que murieron fueron torturadas, fueron violadas, fueron empaladas, fueron tocadas, fueron obligadas a desnudarse, y finalmente, tras no soportar su cuerpo, entonces llegan a la muerte, y las estadísticas los van a tomar como homicidios, pero no como unos trasfondos de violencias sexuales. En la obra de Vargas Llosa vamos a encontrar varias formas de violencias sexuales. En primer lugar, encontramos la violación. Y la violación es tal vez la forma de violencia sexual más común en todos los escenarios políticos y sociales del mundo entero.
Las mujeres han sido violadas pues en la Alemania nazi, pero también en este momento en Ucrania, como lo decía, pero también en Ruanda, recordémoslo, pero también en Bosnia, pero también en México, pero también en Colombia. Y el doctor José Ramón hacía referencia a la sentencia de Campo, sentencia de Jackie Axa versus Paraguay, donde precisamente la violación a las mujeres indígenas constituyó, y según advertencia de la Corte Interamericana va a decir, cuando se agrede el cuerpo de la mujer, se está agrediendo la cultura y las nuevas generaciones, porque es la que prolonga la cultura a través de su ejercicio de maternidad. Y aquí hay un aspecto interesante, la agresión a las mujeres, pero la agresión también a las mujeres indígenas, pero también la agresión a las mujeres afrodescendientes, que es como algo un tema muy repetitivo, los niveles de mayor vulnerabilidad sobre algunos sectores sociales en el orden femenino. También está la desnudez, ¿no? La desnudez, las mujeres tienen que desnudarse frente al señor Pantoja para que él seleccione cuál puede ser el mejor material, entre comillas, material para ser llevado a sus soldados, lo cual significa que estos soldados que son considerados héroes de la patria, pues merecen ese mejor material, porque para eso la fuerza pública, el ejército, va a hacer una inversión económica que debe ser estimulante y que debe ser un premio para esta población. Esa desnudez llama a una clasificación de la mujer dentro de su ejercicio de la prostitución. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Cuáles son dignas de todos estos soldados que están internados en la selva, pero de una situación natural que pues es los deseos sexuales a los cuales ellos responden de manera desenfrenada, al punto de poder contabilizar cuántas mujeres se necesitan para cuántos hombres en un tiempo definido? Otra forma de violencia sexual que se puede encontrar en el libro pues es la prostitución. La prostitución forzada es una de las formas de violencia sexual que más también se pueden encontrar en los marcos de conflicto o en algunos sectores de olvido del Estado. Y aquí en la película y en la obra, no dice, ¿realmente hay una violencia forzada? No, ellas fueron y se presentan ante el señor Pantoja, son las candidatas, se desnudan para poder ser parte de esa selección de ese material, y entonces ahí no hay ningún tipo de violencia en cuanto a la prostitución forzada. Pues yo digo que sí lo hay. Sí hay una prostitución forzada porque el olvido del Estado genera una obligación a que estas mujeres trabajen de una u otra manera en lo único que hay. Es una presión, o se prostituyen o no comen, y si no comen, no viven. Es la respuesta al olvido del Estado. De tal manera que sí hay una forma de prostitución forzada en este caso. Un segundo aspecto que se puede analizar en la obra es el olvido del Estado en algunos sectores, y en este caso de la cuenca amazónica. Ahí confluye el olvido del Estado colombiano, el olvido del Estado peruano, el olvido del Estado brasileño. Tuve la oportunidad de conocer hace unos años toda esta cuenca amazónica y realmente es una situación muy compleja, el clima es bastante fuerte, bastante pesado y no hay que hacer. No hay que hacer. En la cuenca amazónica colombiana, por ejemplo, hay una población que se llama Puerto Nariño, donde solamente hay 2 carros en toda la población, el carro que recoge la basura y la ambulancia, lo que muestra que no, la gente no tiene que hacer. Allí no hay mayores oportunidades. Este abandono social del Estado, entonces, no da alternativas, no da posibilidades. Y lo que hace es que se incuben allí
una serie de prácticas ilegales que no solamente pues están traducidas a temas de violencias sexuales, sino también de narcotráfico, de contrabando, de tráfico de armas, de trata de personas. Es abiertamente un sector muy vulnerable a todos estos actos de delincuencia que se desarrollan y que se pudieran dar en cualquiera de estos países que hacen parte de esta frontera. Si uno lee el libro La Vorágine, en La Vorágine va a encontrar que las indígenas eran también llevadas y obligadas a la prostitución para las personas que trabajaban en las caucherías. Y esto hace parte de este territorio. Es una zona en la que sí hay cierta intervención de la fuerza pública, pero la presencia del Estado es bastante débil. Entonces aquí lo único que se ven son burdeles, se ven bares, se ven sitios de prostitución y en eso mismo se desempeña la población. Si no hay trabajo, pues los pocos negocios que se presentan son los que llaman a hacer un ejercicio laboral, que es ese, precisamente la prostitución como parte del abandono social. Hay un tercer elemento y es la subvaloración a la violencia sexual. Entonces, uno encuentra en la obra el concepto visitadoras, con un lenguaje bastante utilitarista. Son visitadoras cuando hacen parte de los informes oficiales en los cuales se está haciendo una administración desde el ejército que tiene que ver con una política en favor de sus soldados, de los miembros del ejército, y entonces se llama visitadoras porque ellas hacen parte de ese proyecto que se ha dado para poder controlar a esta población que está desenfrenada, que está enloquecida en esta zona del país. Pero cuando realmente, cuando el capitán Pantoja ha hecho toda su escena en el cementerio para despedir a su colaboradora y amada, sale la ira de los miembros del ejército y dejan de ser visitadoras porque ya no son útiles para su proyecto, sino que son las putas del lugar. Entonces viene siendo una subvaloración cuando el general le va a decir, y es que el ejército debe agradecer, tiene que estar agradecido con esas putas, por eso usted le hace un homenaje a ellas. Claro, fueron sus trabajadoras, fueron las personas que sirvieron para poder definir esa política que ellos habían considerado en un momento útil, importante, determinante, pero en este momento ya no les son útiles. Entonces viene la subvaloración, el desconocimiento, pero es ante todo la humillación, considerar la indignidad humana a que fueron llevadas por presiones desde el Estado y por la necesidad utilitarista que les planteó el ejército para poder trabajar, como lo decía la dueña del prostíbulo, nunca había tenido un trabajo tan interesante como este, por favor quédese porque es la única forma de organizarnos económicamente en esto donde no va a pasar finalmente nada. Y por último, un cuarto elemento que me lleva a reflexionar esta obra es el papel de la fuerza pública en los temas de violencia sexual. Esto es bien interesante porque hemos visto o hemos considerado que las violencias sexuales son generalmente unas prácticas que son desarrolladas por los grupos ilegales, por los grupos beligerantes, por los narcotraficantes. México tiene un problema de violencia sexual bastante fuerte relacionado con temas de narcotráfico, pero la fuerza pública también está involucrada en esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo que yo he tratado de averiguar un poco con relación a las violencias sexuales en el marco del conflicto colombiano, ha dicho que los principales violadores ¿qué digo yo?
propiciadores de estas violencias sexuales pues son los paramilitares, en segundo lugar las guerrillas y en tercer lugar el ejército. El ejército y los agentes del Estado. Y aquí hemos tenido varios procesos porque los miembros del ejército han tenido este tipo de prácticas y este tipo de experiencias. Hace apenas un año, 7 soldados de un batallón violaron a una niña de 12 años, una niña de una comunidad indígena en Vera. Pero en los disturbios que hubo el año pasado, en las manifestaciones que se presentaron a mitad de año, hubo varios registros y Naciones Unidas ya lo reportó, varios registros de violencias sexuales ocurridas por miembros de la fuerza pública, policías en este caso. Entonces, no hemos tomado el peligro que puede representar para las mujeres en un contexto determinado el ejercicio de estos personajes frente al comportamiento de... Si observamos, el gran problema se desata porque los soldados están violando a muchas mujeres en esta zona. Y entonces hay que controlar estos temas de violación. Las mujeres están embarazadas y hay que obligarlos a que se casen. ¿Por qué está descontrolado el comportamiento sexual de los hombres? Porque son militares y están en una tierra muy cálida, y entonces eso estimula la libido de los miembros del ejército. No, es que eso es un tema cultural, donde la mujer no puede ser la pieza del hombre para que la tome cuando quiera y la deje cuando quiera, y mucho menos porque hace calor, y mucho menos porque son miembros de la fuerza pública y necesitan una práctica sexual para desahogarse o para equilibrarse o para nivelarse, como se quiera. No hay una justificación. Esto es un comportamiento racional. Las violencias sexuales o las prácticas sexuales abusivas no vienen marcadas por el clima o por el uniforme. Son definidas por la mente, por la capacidad mental del individuo, que culturalmente tiene que adaptarse y tiene que saber hacia dónde va. El cuerpo de la mujer, como le decía el doctor José Ramón, no puede ser el escenario de la guerra, ni puede ser el botín de guerra. El escenario de la guerra, porque entonces un grupo va a abusar de cierto sector femenino para vengarse de sus enemigos. Entonces, por eso va a violar a las mujeres de sus enemigos, por eso las va a masacrar, por eso las va a desnudar, a prostituir, eso no puede ser. Pero tampoco puede ser la mujer un botín de guerra de cuando llega un grupo de paramilitares, de guerrilleros, de militares a un sector y sienten que han triunfado sobre ese sector, que se han apoderado, que se han tomado este sector, y entonces el premio son: abuse a las mujeres. Ese es su premio. Abuse de todas las mujeres y pásenla bien un rato. La mujer no es eso. No es el clima, no es el uniforme, no es el triunfo, no es el trofeo, no es la victoria, no es la guerra. Esos son aspectos bien interesantes. Entonces, frente a todo este proceso de violaciones que se están dando, buscan implementar una política para llevar unas visitadoras a estos miembros del ejército. Eso realmente es cierto, es realmente importante que estos hombres, para que tengan un rendimiento militar, tengan que tener este tipo de experiencias sexuales. Y entonces se empieza a jugar con esta política, y empieza este señor Pantoja a mostrar unos grandes resultados y a decir: es que si logramos que el momento sexual se demore solamente 2 minutos, pues entonces vamos a tener mayor rendimiento, se nos van a bajar los gastos y mire todo lo que nos estamos ahorrando, porque mire todas las posibilidades. Es decir, se vuelve una estadística el cuerpo de la mujer, el sentimiento de la mujer. Eso no puede existir. Pero hay cosas hermosas dentro de la película. Y digo la película porque tuve que verla para poderme acordar de todo lo que leí cuando tenía como 15 años realmente.
Me gusta cuando la colombiana le dice al capitán Pantoja que si está celoso porque hay un hombre que le está proponiendo matrimonio y que si es malo o que si es pecado, que ella busque cariño o que busque seguridad, protección, le dice. Es malo que yo busque cariño, es malo que yo busque protección. Miren la parte sensible de estas mujeres, la vulnerabilidad que presentan. Entonces, están desprotegidas, se sienten desprotegidas, pero también se sienten sin amor, se sienten mujeres utilizadas, burladas, aparentada la obra, que son felices y que se desarrollan con mucha gracia, ¿no? Entonces es una obra jocosa, no es una obra jocosa, es una obra que duele. Porque es una doble vida que estas mujeres están llevando. La vida de, sí, se comportan como tales y viven su momento, pero en el fondo no son felices. Están reclamando seguridad, están reclamando cariño. Esa es una parte bien interesante de todo este texto. Los reportes de la buena salud. Es interesante observar que es la buena salud de los soldados, pero no es la buena salud de las mujeres. Porque hay una claridad y es cuando dice, mire, el capitán le dice al general, esta es una labor esforzada, es una labor difícil y es una labor arriesgada, pero no se entiende así, se entiende que los soldados ya no son causantes de estos temas de violaciones que se han bajado en su cifra cero, pero no se preguntan por la salud sexual de las mujeres. Y la salud sexual de la mujer implica no solamente su bienestar físico, el contraer una enfermedad en una zona que es ciertamente por el clima, es vulnerable para contraer un tipo de cualquier tipo de estas enfermedades, sino también la salud sexual reproductiva, la salud sexual mental, la salud sexual psicológica, no existe. Para las mujeres no existen. Entonces, les reitero, las visitadoras empiezan siendo visitadoras, pero cuando dejan de ser importantes para su proyecto, decaen y se convierten sencillamente en las putas del lugar. Yo termino con tres aspectos que me quedan de todo este análisis, y es que desde la concepción machista podríamos revisar aspectos como el derecho del hombre a castigar a la mujer, el derecho del hombre a castigar físicamente, psicológicamente, económicamente y por supuesto sexualmente. Este es un castigo sexual que le hacen los hombres a las mujeres. En segundo lugar, el derecho de los hombres de esta concepción machista a abusar de las mujeres. Entonces, el cuerpo de la mujer, ¿hasta dónde le puede servir? ¿Hasta cuándo le puede ser útil? Estas mujeres, ¿hasta cuándo pueden tener una vida laboral, entre comillas? Hasta cuando su cuerpo se empiece a envejecer y entonces al pedir que se desnuden ya no son candidatas para trabajar como parte del buen material que van a llevar a la población objetivo. Y en tercer lugar, el derecho a agredir. El derecho a agredir a la mujer en la dignidad, el derecho a agredir a la mujer en su psicología y el derecho a agredir a la mujer en su intimidad de mujer. Con esto termino. Solamente las mujeres sabemos qué tanto nos duele, qué tanto nos ofende, qué tanto nos agrede algunos aspectos que provienen de esas prácticas culturales machistas, porque la intimidad de cada mujer es única y es eso, es intimidad. Las prácticas sexuales o los abusos sexuales, mejor, dentro de estos escenarios son los menos posibles de ser judicializados, porque a veces ni las mismas mujeres creemos en las mujeres frente a sus agresiones sexuales. Yo tuve un caso aquí
de una juez penal militar que me contaba que una niña le había llegado a una zona muy apartada de Bogotá y una zona de la ruralidad colombiana, había llegado a presentar una denuncia de abuso sexual y que la jueza había citado a la señora mamá para que se enterara de la situación y la mamá le responde, pero ¿de qué se queja? A mí también me violaron y aquí estoy. Eso no es nada. Aquí estoy, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, la intimidad de la mujer es tan única que solamente las mujeres sabemos realmente qué son violencias para nuestro cuerpo, para nuestra dignidad, para nuestra psicología, para nuestros sentimientos. Eso es único, es irrepetible. Por eso las violencias sexuales debemos mencionarlas como violencias y no como violencia, porque son múltiples en primer lugar. Y en segundo lugar, somos las mujeres las llamadas a definir qué son violencias sexuales para las mujeres en cualquier escenario, porque depende de la intimidad y de esa vida privadísima de cada una de nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas tan interesantes, tan profundos, tan complejos, pero tan vigentes, infortunadamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su participación, por todos estos comentarios tan puntuales. Muchas gracias. Por aquí nos menciona otro elemento que por ahí no habíamos retomado en la discusión el licenciado Agustín Millán al respecto de estos comentarios que podemos identificar como comentarios homofóbicos también dentro de la obra, ¿no? Nos pone por aquí dos fragmentos que les voy a leer. El primero dice: llevar sotana no es llevar faldas, capitán Rojas, y en el ejército no toleramos a los capellanes con propensión mujeril. Lamento que por su malentendida noción de la mansedumbre evangélica o por simple pusilanimidad contribuya usted a mantener la abyecta especie de que los religiosos no somos varones enteros y de pelo en pecho, capaces de imitar al Cristo que arremetió a latigazos contra los mercaderes que vejaban al templo. Este es uno de los ejemplos que nos pone por aquí el licenciado Millán, y el segundo también dice: se han dado casos de mariconería y hasta de bestialismo, precisa el coronel López López. Figúrese que un cabo de horcones fue sorprendido haciendo vida marital con una mona, ¿no? Este otro elemento que pues también proviene de estas ideas machistas, misóginas, que pues tienen también esta carga homofóbica y que pues claro, podemos entenderlo también visto hacia atrás, ¿no? Analizando la obra escrita en la década de los 70, pero que el propio Vargas Llosa, cuando redacta uno de estos oficios militares, por ahí plantea que está ambientada en 1956, me parece, ¿no? Entonces, también ubicando en ese tiempo cómo estas frases parecía algo pues común, ¿no? En la forma de concebir la cultura, la sociedad y el deber ser de los distintos roles, ¿no? Bueno, por acá nos Fue Vero, ¿no? Ahí ya está. Sí, yo. Se perdió mi conexión. Decía que... Fue un vórtice en el tiempo. Sí, para regresar también en lo que fuimos y regresamos a los 50, 70. Adelante, Marina Rodríguez. Muchas gracias. Hola, ya, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustaría hablar de que el boom literario no podría ser considerado latinoamericano sin la presencia de Perú. En Pantaleón y las visitadoras, Vargas Llosa no solamente nos lleva de paseo a un lugar excepcional del lado de su territorio, como es la Amazonia, sino que nos brinda un contexto de su vida y de su época, como suele pasar con muchos creadores sugestivos. Cuando el escritor peruano recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, dijo: lo que hago, lo que digo, expresa el país en el que he nacido, el país en el que he vivido. Las experiencias fundamentales marcan a un ser humano que son las de la infancia y la juventud, de tal manera que el Perú
soy yo. En esta novela, real y artificiosa, verdadera y fantasiosa, ilustrativa y burda, Vargas Llosa plasma momentos clave tanto del contexto histórico como de sus vivencias. Cuando él tenía 14 años, su padre lo envió al colegio militar y ahí soportó una férrea disciplina castrense, por lo que, según su testimonio, fue la época en la que leyó y escribió como no lo había hecho nunca. Si a esa experiencia se suma la dictadura de Perú de 1968 a 1980 por parte del general Juan Velasco Alvarado, o la vida política peruana, como lo comentó José Ramón, no es tan difícil armar el rompecabezas de Vargas Llosa, cuyo eje fue el ejército como figura de autoridad y que necesariamente tuvo que contenerla con su postura, en un principio comunista y a la postre modernista, además de aventurarse a ser aspirante a la presidencia del Perú. Estas últimas vertientes fueron de autoayuda, como esta misma obra, pues para no cargar con la sombra militar. Y si se puntualiza en torno a su versión política es porque con el paso de los años, Vargas Llosa no miró más hacia el socialismo con el que creció y en cambio se enfocó en muchos de sus escritos en el capitalismo y el patrimonialismo, como prestidigitación de lo social que vivía Latinoamérica. Su experiencia en Europa fue trascendental para pensar a modo, y como lo dijo el profesor Edith Chávez, para relacionarse o hacer relaciones, pero antes llevó a cabo un corto viaje por la Amazonia peruana, volviendo al tema central, lo cual le bastó para ambientar 3 de sus novelas: La Casa Verde, El Hablador y Pantaleón y las Visitadoras. Esta última obra, aunque fue creada en 1973, también fue arrastrada por la ola de las décadas de 1950, 1960 y parte de 1970, que trajo consigo movimientos contraculturales, libertarios y vanguardistas. Pero por ello no solamente vemos derroche de amor o disfrute de las mieles de la libertad sexual por parte del general Pantaleón Pantoja, del ejército y de sus visitadoras, sino también del propio Vargas Llosa. Pues años antes, en 1955, el escritor contrajo matrimonio con Julia Urquidi, que era hermana de su tía política por parte materna, quien era 10 años mayor y ya era divorciada. Este matrimonio terminó en divorcio en 1964. Y en 1965 se casó con Patricia Llosa Urquidi, quien era su prima hermana y sobrina materna de su primera mujer, e hija de su tío materno Luis Llosa Ureta y de Olga Urquidi y Llanes, hija de Carlos Urquidi y María del Carmen Illanes. De esta manera podemos darnos cuenta de que el Nobel peruano supo jugar en la época y, más allá de desafiar a la religión y a sus caprichos, llámense crucifixiones en Pantaleón y las Visitadoras, buscó que la obra diera pie a un estilo pulido y conciso, con estructuras imaginativas, diálogos reveladores y temas de actualidad mediante el folclore, las costumbres, el lenguaje y la cultura peruanos, para así separarse también de las obras de la generación Beat, cuyos temas eran el uso del lenguaje de drogas, gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. ¿Y qué decir del cine de Federico Fellini y de Alejandro Jodorowsky, con quienes coincide solo en el tema libremente inspirador y erótico del satiricón, del romano Petronio, pero evadiendo el neoliberalismo del italiano y el surrealismo del chileno? Así, Vargas Llosa opta tan solo por las 4 grandes libertades de los llamados modernos: la libertad personal, la de pensamiento, la de reunión y la de asociación. Simplemente se puede decir que en esta obra
Vargas Llosa comienza a manifestar una actitud cuestionadora tanto de los grandes problemas de la sociedad latinoamericana moderna, en específico del Imperio Inca, en un momento crítico de la historia peruana, con los del arte narrativo con el que busca representarlos. El general Pantaleón Pantoja era un roble, incapaz de romper con la moral, y la ética que el mundo le planteaba. Pero con el servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines que le fue encomendado, se evidencia que en la mezcla de realidad y ficción, lo políticamente incorrecto también tiene cabida. Además, hablando de lo políticamente correcto, pues hoy en día esperemos que citas como la siguiente no sean arrebatadas a partir de la búsqueda de muchos grupos por cambiar la historia. En la Amazonia, las mujeres envejecen prematuramente, no siendo raro toparse en la calle con damitas de apariencia muy seductora, caderas desarrolladas, bustos turgentes y caminar insinuante a las que, según los estándares costeños, se atribuirían 20 o 22 años y resultan ser de 13 o 14. El suscrito realizaba sus observaciones medio oscuras, pues Casa Chuchupe está pobremente iluminada, por falta de recursos técnicos o tal vez por picardía, pues la penumbra es más tentadora que la claridad, y si se me permite una chanza, por aquello de que en la sombra todos los gatos son pardos. Y bueno, en relación con este párrafo y relacionándolo con la prostitución forzada que mencionó la doctora Jacqueline Blanco, pues habría que catalogar como tales también a las voluntarias, pero no solo a las mujeres, como mencionó, olvidadas por el Estado, o no solamente por ese motivo, sino también a quienes ejercían la prostitución voluntariamente, pero que eran menores de edad. Pues bueno, hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por el comentario, por estas aportaciones que haces a la charla y al análisis de la obra. Por aquí en el chat también nos comparte Lucy Farías. Vargas Llosa muestra una realidad dramática sucedida en 1973 que persiste en nuestros días, situación dolorosa ocasionada por el patriarcado al que le dieron una solución desde el patriarcado. Leer esta obra con ojos de feminismo es muy doloroso. Las sociedades evolucionan y el límite de permisibilidad de la literatura también cambia. Interesante sería saber qué piensa el propio Vargas Llosa hoy de la obra. Se han hecho 2 películas y todavía siguen pensando que es un buen tema, ya que harán una serie anunciada para 2022. Otras obras, no solo de Vargas Llosa, podrían ya estar fuera de los límites de permisibilidad a la luz de los derechos humanos. Y también nos pedía el uso de la voz Daniel Vázquez, así es que adelante, Daniel. Alan, perdón, permita. Alan, disculpen los inconvenientes del home office. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Escrita en 1973 en Pantaleón y las visitadoras, Mario Vargas Llosa no tiene recato alguno en hablar a su antojo de las instituciones sagradas de la sociedad, a saber, la familia, la religión y el ejército. Dichas organizaciones se exponen con base en 3 representaciones: el melodrama familiar, Panta, quien lleva una doble vida, lo pierde todo, pero termina como empezó; el fanatismo religioso, el conflicto secundario de la secta Los Hermanos del Arca y su impacto en la narrativa; y el protocolo castrense. En esos 3 planos narrativos es fascinante el manejo discursivo con el que Vargas Llosa logra ridiculizar a la intocable institución militar. Para hacerlo, se vale de la sátira, jugando con el contexto exuberante de la selva amazónica en el que dota de verosimilitud los elementos de la novela, a fin de mostrar todos los defectos y torceduras necesarios que exhiben lo grotesco de los personajes y sus actos. Como ejemplos tenemos el fanatismo satánico, el sentido de la obligación malsano o la selva que vuelve unos pingas locas a los militares. Con el empleo de la sátira es posible testificar y disfrutar los medios que emplean los personajes para llegar a un fin.
Así, y gracias a la nota que el autor comparte en la introducción, quien señala que intenté al principio contar esta historia en serio, descubrí que era imposible, que ella exigía la burla y la carcajada, podemos navegar sinuosamente, cual barcaza Eva al surcar los afluentes rumbo a los puestos militares, en las peripecias del servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de fronteras y afines, institución ficticia que se mofa y aguijonea el honor no solo del ejército peruano, sino de todo ente administrativo basado en la dinámica burocrática. La burla, de este modo, surge cuando un evento no tiene razón de ser en determinadas circunstancias, cuando su naturaleza no corresponde a la imagen del mismo, cuando resulta inesperadamente diferente de lo que se pensaba o cuando se le da un uso incongruente. Para explotar dicho recurso, además de recurrir a la sorpresa, el autor se encarga de generar un caos dentro del orden de su universo narrativo lineal. La irregularidad, el desorden, la interrupción, el azar y el fractal son estructuras accidentadas presentes en la naturaleza, pero también en la ciencia y en las manifestaciones culturales. De acuerdo con Omar Calabrese, un objeto fractal en sentido intuitivo se entiende por cualquier cosa cuya forma sea extremadamente irregular, extremadamente interrumpida o accidentada, cualquiera que sea la escala en la que la examinamos. Es, por tanto, un objeto físico natural o artificial. Con base en el testimonio introductorio de Vargas, quien asume que la creación de esta novela fue una experiencia liberadora que le reveló las posibilidades del juego y el humor en la literatura, es posible justificar que la novela nunca tenga un flujo narrativo tradicional, al menos al que estamos acostumbrados. De este modo, y con base en los objetos fractales, la obra se compone de varias partes irregulares que suman un todo, lo que representa uno de los tres principios metamórficos del fenómeno de la inestabilidad de los objetos neobarrocos, categoría clasificada por Calabrese como la máquina narrativa, en la que, cito, la narración misma produce unos saltos que será tarea del lector reconducir a la continuidad mediante la inteligencia del texto. Así, en este aparente caos, Vargas Llosa se vale de diversos recursos narrativos, como la epístola, los diálogos que fluctúan entre lo teatral y lo literario, el guión radiofónico, los partes militares o literatura gris de índole informativa o estadística, así como del periodismo sensacionalista, que le confieren un carácter intertextual a la obra. Dicha fragmentación se consolida en el último capítulo, en el que se cuestionan todas esas partes como quien desciende en espiral y, tras el clímax narrativo, es tarea matemática del lector reconstruir los desenlaces de los personajes involucrados, casi con la misma manía cuantitativa de Pantaleón Pantoja, lo que, de una u otra manera, nos hace caer en la trampa de identificarnos con el controvertido Pantita en ese sentido de la obligación malsana de llegar hasta la última palabra de esta novela. Con esto concluyo mi participación en esta edición del Círculo de Lectura y buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por estas aportaciones. Y ahora damos paso a algunas palabras del licenciado Felipe Jiménez. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Verónica. No sé si todavía estemos a tiempo. ¿Qué le parece a nuestro anfitrión? Esto que nos podamos alargar un poquito. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias, por supuesto. Quiero felicitar a José Ramón, a Verónica, a Marina, al maestro Chávez, a la doctora Blanco. Pienso que Mario Vargas Llosa es un narrador muy completo. Sus obras no se parecen entre ellas, lo que sí sucede con otros autores del boom latinoamericano. De Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, me llama la atención su rigurosa estructura narrativa. Si tuvieron la oportunidad de fijarse, todos son diálogos u oficios. La acción se intuye, se presupone. No existe la voz de un narrador que vaya describiendo lo que sucede propiamente, lo que coloca a Vargas Llosa como un notable innovador de las posibilidades narrativas y estilísticas. Creo que lo más importante de todo en esta obra es la comicidad, que siempre está por encima de lo escabroso que pudiera resultar el tema del libro. Sin humor sería imposible escribir este relato. La mayoría de las novelas de Mario están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. En cambio, en La Guerra del Fin del Mundo de 1981, La Fiesta del Chivo del 2000 y El Sueño de Celta del 2010,
el autor ubica sus tramas en Brasil, la República Dominicana y el Congo belga, respectivamente. Lo que más me llama la atención de todo es que muchos rasgos de la vida de Vargas Llosa parecen verdaderamente extraídos de una novela. Como adelantaba Marina hace un momento, en mayo de 1955, a la edad de 19 años, Mario contrajo matrimonio con la funcionaria y también escritora Julia Orchidi, hermana de una tía política suya, divorciada y quien era 10 años mayor que él. El escritor la conoció cuando vivía en Cochabamba, Bolivia, porque el abuelo del escritor era cónsul en Perú allí. Julia fue a pasar unas vacaciones a casa de su hermana Olga, que a su vez estaba casada con Lucho Llosa, tío de Mario, y surgió el amor. Debido al rechazo que este matrimonio causó en sus familias, la pareja se vio forzada a separarse durante un tiempo, pese a que estaban ya casados. Para lograr mantener una vida en común, el joven Mario tuvo que compatibilizar hasta 7 trabajos simultáneamente. Era asistente de bibliotecario del Club Nacional, escribía para varios medios periodísticos e incluso llegó a catalogar los nombres de las lápidas de un cementerio de Lima. Finalmente consiguió entrar a trabajar como reportero en Radio Panamericana, medio que le facilitó viajar e instalarse en París. Y viviendo en la capital francesa, la pareja recibió la visita de Patricia Llosa Orchidi, joven de 16 años que iba a estudiar literatura en la Sorbona y que, como no podía ser de otra manera, llegaba para alojarse en casa de su tía Julia y su primo Mario. El amor volvió a surgir para el escritor, lo que ocasionó una huida a Londres y un reencuentro en Lima que acabó en boda en 1965. Patricia es la madre de los 3 hijos del escritor, Álvaro Vargas Llosa, Gonzalo y Morgana, quien es fotógrafa. Mario Vargas Llosa no tuvo ningún escrúpulo en escribir su propia historia con Julia Orchidi de forma novelada para sacarle rentabilidad. Se publica así en 1977 La tía Julia y el escribidor. 5 años después aparece en las librerías Lo que Varguitas no dijo, obra de Julia Orchidi, en la que la autora aseguraba que había sido ella la que ayudó a crear el genio de la literatura en el que Mario se convirtió. La vida sentimental del escritor dio un nuevo giro de 180 grados en junio de 2015, cuando la revista española Hola publicó unas fotos de Vargas Llosa con Isabel Presley, uno de los personajes más recurrentes de las llamadas revistas del corazón en España. De origen filipino y fama de frívola y calculadora, la Presley le robó el corazón al escritor. Mario reconoció estar separado de Patricia Llosa y pidió respeto para su vida privada. El escritor se divorció en 2016 y se casó con Isabel Presley. Para él fue su 3er matrimonio y para ella el 4. Esta crónica de la vida de Mario Vargas Llosa estaría incompleta si no incluyera en ella lo que le ocurrió con Gabriel García Márquez, del que fue gran amigo. Viviendo en París, Mario leyó El coronel no tiene quien le escriba, a partir de lo cual ambos escritores iniciaron una relación epistolar. Se vieron las caras en el aeropuerto de Caracas en 1967 y la simpatía fue recíproca, tanto que pronto surgió el proyecto de escribir una novela a 4 manos sobre una guerra que hubo entre Perú y Colombia que no pudieron realizar. En un principio ambos fueron grandes entusiastas de la Revolución Cubana y admiradores de Fidel Castro, pero pronto Vargas Llosa se desencantó del comandante. Ello le valió lo que llamó un baño de mugre, es decir, la crítica descarnada de los medios que eran afines al socialismo cubano. García Márquez, por el contrario, cada vez se fue acercando más a Fidel. Mario leyó 100 años de soledad y verdaderamente quedó deslumbrado, tanto que en 1971, bajo la dirección del profesor Alonso Zamora Vicente, obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis García Márquez, Lengua y Estructura de su obra narrativa,
publicada después bajo el título García Márquez, Historia de un deicidio. Son en total 667 páginas de un análisis en profundidad de la obra del colombiano, desde sus primeros cuentos hasta 100 años de soledad. Precisamente por esa admiración reconocida por Vargas Llosa hacia García Márquez, cuesta más trabajo entender lo que sucedió el 12 de febrero de 1976 en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana. Ambos escritores estaban invitados al estreno de la película Supervivientes en los Andes. Se dice que García Márquez lo vio de lejos y se acercó a saludarlo. Tras un breve cruce de palabras, el escritor colombiano recibió un fuerte puñetazo en la cara. El agresor solo le dijo: esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. Fue como si de repente una masa de aire frío polar lo hubiera invadido todo, helando la sangre de los presentes. Una larga amistad, complicidades, confidencias, noches interminables de bohemia, todo estalló en pedazos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue posible llegar a eso? Los detalles de lo sucedido lo daban los meseros del Café de Bellas Artes, testigos casuales del altercado, pero la explicación de fondo procedió del entorno de ambos escritores. Mario vivía una de sus crisis de pareja con Patricia, su esposa. Ella aparentemente había encontrado en Gabo y Mercedes Barcha, su esposa, el hombro que necesitaba para llorar, no para desahogarse, que fue lo que parece haber entendido Vargas Llosa, que pronto fue presa de los celos. Y eso fue lo que hizo que el peruano perdiera todo control sobre sí mismo y arremetiera contra el colombiano. La mejor anécdota sobre lo ocurrido la contó Elena Poniatowska, buena amiga de ambos, que menos de un minuto después del golpe ya estaba en el lugar. Al ver a Gabo tendido en el suelo, la escritora se asustó, pero lo que la impresionó de verdad fue la sangre fría de Mercedes Barcha. Elenita, hay que ser prácticos, le dijo, y corrió por algo frío para bajar la inflamación. En una cafetería que estaba enfrente de Bellas Artes, Mercedes encontró algo mejor que el hielo, un bistec, crudo por supuesto, para aliviarle el ojo y la mejilla izquierda a su esposo. Luego se lo llevaron en un bochito, contó Elena Poniatowska. No se sabe cómo, pero García Márquez apareció al día siguiente en unas fotos publicadas por el diario La Jornada, mostrando su ojo izquierdo morado. Lo que sí se sabe con toda certeza es que Vargas Llosa y García Márquez desde aquel día nunca volvieron a tener contacto. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia conmigo. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse a la sesión de hoy, por los comentarios. Y para cerrar el círculo de lectura, le damos nuevamente el uso de la voz al licenciado Agustín Millán. Muchas felicidades a nuestro presentador, el doctor José Ramón Narváez, así como también a la moderadora, la licenciada Verónica Méndez. Muchas gracias a los dos y por supuesto que agradecemos los valiosos e interesantes comentarios del profesor Eddie Chávez desde el Perú y a la profesora Jacqueline Blanco desde Colombia. También reconocemos las reflexiones de Marina Rodríguez, Lucy Farías, Daniel Vázquez y Felipe Jiménez. Antes de despedirnos, les informo a todas y a todos que el próximo jueves 12 de mayo a las 6 de la tarde, como es habitual, comentaremos la obra del escritor argentino Julio Cortázar, Rayuela. Le solicito ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestro ponente y a nuestra moderadora, que les vamos a hacer llegar en breve en un formato físico. Estupendo. Si les parece bien, abrimos los micrófonos para brindarles un aplauso a todas las personas que nos han hecho favor de acompañarnos, de hacer comentarios, y particularmente a José Ramón, a Verónica, a Eddie Chávez y a Jacqueline Blanco. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, bonita noche.